conviene hacer un análisis y selección cuidadosa de estos datos en relación a los elementos de estos programas que necesitan satisfacer las prioridades de una población o de una comunidad. Entonces, en relación a eso, están abocados a las áreas de salud materna infantil, están abocados a la inmunización y a la lucha contra las enfermedades que llegan a ser enfermedades del 80% que se resuelven en los primeros niveles de salud. O sea, enfermedades más comunes que se resuelven en los primeros niveles de salud. Entonces, como las enfermedades diarreicas, las ETS y todas las que hemos mencionado desde el inicio. Entonces, algunas características que tienen como atención primaria a la salud son estos 8 elementos: el saneamiento básico, los servicios de materno infantil, las inmunizaciones, el servicio de alimentación y mejor distribución de los productos agrícolas, el control de las enfermedades endémicas, son las características en las cuales se actúa como primer nivel de salud. Tienen que haber medicamentos esenciales, está dirigido hacia la educación para la buena salud de la comunidad y cuenta con los servicios curativos, preventivos y de rehabilitación. Entonces, la participación comunitaria en todo este servicio de atención asistencial es importante, las cuales estos se convierten en actores que van a conocer el área de la salud, que van a participar y que van a tomar sus propias decisiones sobre el control de su propia salud. Entonces, para poder llegar a esto es que por ese motivo es que se habló las estrategias de la promoción de la salud. ¿Y cuáles son esas 4 estrategias de la promoción de la salud? Para llegar a un resultado de que esta población tome las decisiones sobre su propia salud, se tuvo que trabajar con estrategias en el área de la promoción. Estrategia de influencia. ¿Qué más? Modificación del medio. Desarrollo de... No aprovecharon el primer parcial ustedes. No aprovecharon. Y estrategia de control. Básicamente es un conjunto de estrategias que se quieren lograr en la población para que ellos mismos tomen el control de la salud sobre sí mismos. Entonces, ese es el resultado final que deseamos lograr y alcanzar como servidores públicos o como asistentes de la salud, que esta población pueda manejar su propia salud, su propio bienestar. Nuestro trabajo es poder concientizar y poner en marcha todas las estrategias que se han planteado para poder lograr que tengamos un resultado como esto. Entonces, dentro de la descentralización y coordinación de la interinstitucional es que estos sean capaces de poder cumplir en función clara la solución de estos problemas, ¿no? En este concepto abarcan aquellos servicios organizados de una forma horizontal y vertical en relación a las instituciones y las organizaciones coordinadas que, por ejemplo, los países, las regiones y la localidad. Entonces, todos estos servicios van a estar abocados a las diferentes zonas o áreas que se necesita alcanzar. Entonces, en noción a estos niveles de salud, identificamos diversas instancias en los planos tecnológicos de resolución. Por eso es que el diseño de estos programas requiere, en primer término, definir la organización general del sistema con el que se va a trabajar en los diferentes tipos de servicios y los recursos que van a ser utilizados dentro de estos primeros niveles de salud para poder llegar al alcance con la asistencia, una asistencia de calidad efectiva, que nos permita tomar apropiadamente todas las necesidades con los diferentes grupos de población y las prioridades de las personas. Entonces, en conclusión, en estas estrategias de atención primaria nos plantea una imaginación donde tiene la capacidad técnica y la voluntad de los servicios de quienes tenemos nosotros a nuestro cargo a una población que necesitamos modificar algunos cambios de conducta para poder mejorar la salud y que finalmente lo podamos conducir a lo largo de los niveles más dignos de salud. Entonces, ese es el propósito de poder brindar una calidad asistencial dentro de los servicios, los primeros niveles, que son los servicios más, los niveles más bajos o los primeros niveles de salud para poder manejar la salud como tal. Entonces, en conclusión, este ha sido nuestro primer tema. Yo sé que no nos va a dar mucho tiempo, pero necesitamos avanzar este tema más, hasta por lo menos nos dé el tiempo. Ahora entramos a la tercera unidad. Esta tercera unidad me habla básicamente de
la atención al continuo curso de la vida, que significa que no solamente vamos a ver aquí en práctica vamos a ver cuáles son las acciones de atención en servicio de promoción, prevención y calidad asistencial aplicado a los tipos de servicios que se necesitan realizar desde el inicio de esta etapa: mujer en edad fértil, embarazo, parto y puerperio. Entonces, son temas relacionados al área, así como ustedes lo ven, al área ginecológica, obstétrica, pero nuestro tema en realidad, la importancia de este tema es ver cuáles son las acciones y cuáles son las acciones o las tareas que tenemos que realizar en esta área, no así como tema ginecológico, porque esa es otra área. ¿Vamos a ver aborto? Sí, vamos a ver. La importancia de todas estas es poder, por ejemplo, de los problemas ginecológicos, por ejemplo, es poder reconocer las señales de peligro para poder hacer la derivación de estas mismas o hacer el manejo oportuno, el manejo de calidad. Entonces, en relación a la atención integral de la mujer, sabemos que esta etapa comienza en el periodo de la adolescencia, que abarca desde los 10 hasta los 19 años. Sin embargo, una etapa precoz se considera una adolescencia entre los 10 hasta los 14 años y una etapa tardía se lo considera desde los 15 hasta los 19 años de edad. Entonces, en relación a la atención integral para la mujer, son diferentes medidas o acciones que se toman con relación a poder mejorar la salud en esta área, en las diferentes áreas que comprenden el sexo de la mujer. Entonces, tenemos objetivos que es el hecho de poder concientizar y alcanzar o sensibilizar la importancia sobre la atención integral que está dado sobre la salud de la mujer y reconocer a la mujer como un ser integral. Entonces, reconociendo las diferentes etapas que tiene la misma y poder establecer algunas condiciones que favorezcan a la salud reproductiva como tal. Entonces, el enfoque siempre va a ser un enfoque preventivo, como dijimos en el anterior tema. El fundamento o la razón principal en la cual debemos actuar es de una forma preventiva más que curativa. Entonces, está enfocado a hacer actividades preventivas como inmunización, como planificación familiar y cómo evitar enfermedades en relación a las ETS, ¿no? Educar sobre la salud nutricional en estas pacientes, la promoción de una adecuada salud mental que interviene en estos aspectos como parte de la salud biopsicosocial o integral de la mujer y difundir algunos consejos sobre la salud y estilos de vida saludables en ella misma. Entonces, ¿cuáles son las primeras actividades que se realizan en una consulta integral en la mujer? Básicamente empezamos a través de un historial clínico donde se evalúa el estado, el nivel, por ejemplo, educativo. Se les pregunta si ha estudiado en escuela, si tiene algunos antecedentes de enfermedad, si tiene algunos antecedentes ginecológicos obstétricos, es decir, si ha estado embarazada, si ha tenido gestaciones, abortos, partos, si ya tiene hijos, alguno de ellos si es que ha tenido, si es que ha habido alguna complicación o dificultad, o si ha tenido algún deceso de los hijos, muerte, si utiliza o conoce el tema de la enfermedad de transmisión sexual o utiliza algún método anticonceptivo. Entonces, todo en relación a la salud integral de la mujer. Si ya conoce o si has realizado, básicamente, en primer lugar, si ha tenido o ya ha iniciado una vida sexual activa. Después de eso, indagamos si es que conoce o tiene el conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual, si es que tiene o hace uso, a ver, estamos en clase ya, no me hagan que prohíba los celulares en clase, ¿ya? Entonces, por favor. Después de eso indagamos si es que esta persona ya ha tenido o tiene conocimiento o ha realizado, si realiza los Papá Nicolau, como corresponde 2 veces al año, ¿verdad? Entonces indagamos todo en relación al área, a la salud sexual de la mujer, si ha tenido flujo, si tiene algunas anomalías o enfermedades, dolores abdominales, los ciclos menstruales, etcétera, ¿no? Si tiene relaciones sexuales, si toma, o los hábitos tóxicos igual. Entonces indagamos en toda la integralidad que necesitamos ver en las mujeres y determinamos y observamos el esquema de vacunación, las presiones arteriales, los signos
genitales, evaluamos la palidez, si es que hay palidez de la piel y mucosa, evaluamos si hay flujo genital, si es que hay anemia. Entonces, en relación a toda una evaluación integral en cómo corresponde en la mujer. Y además de eso hacemos un diagnóstico precoz a través de ¿qué? De estudios o métodos de diagnóstico como los laboratorios, ¿verdad? Para poder buscar si es que hay o anticipadamente la enfermedad en caso si no existiera. Si tiene antecedentes de enfermedad o signos de enfermedad cardiopulmonar, cardiovascular, etcétera, entonces se indaga después el estado de salud de esta persona. Entonces, en relación a los hábitos y usos y costumbres de vida de la mujer, tenemos que evaluar o ver los cuidados generales para la salud en general de la mujer en relación a los cuidados, las revisiones periódicas, el descanso oportuno, ¿no? El descanso continuo, el descanso adecuado, la actividad física. En relación al estado nutricional también se recomienda cuáles son las medidas, cuáles son los cuidados nutricionales para la mujer. Y con respecto a este estado de menstruación, es muy importante este detalle, indagar cuáles son las características, evaluando el ciclo, la continuidad de este, la cantidad o la excesividad del flujo de estas pacientes. ¿Por qué? Porque indagamos, ¿no? Si es que pueden o han llegado en alguna etapa de su vida a hacer una anemia, por ejemplo, o si hay algunos descontroles hormonales que hoy en día lo conocemos como el síndrome del ovario poliquístico, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos prevención de accidentes o violencias, también entramos en la parte de violencia sexual, psicológica, evaluamos si es que hay el uso de armas blancas, evaluamos si es que hay el consumo de hábitos tóxicos como el alcohol, entre otros, o sustancias controladas. Y en el área de salud mental evaluamos si es que hay signos de depresión, si es que hay estrés, ansiedad o cualquiera de los trastornos mentales más comunes que pueden ser parte de lo que hemos visto. Entonces, en relación a los esquemas de suplementación de hierro, es importante hacer un control o un tratamiento preventivo. ¿Qué prevención buscamos hacer en estas pacientes? La prevención de la anemia, pues no, básicamente. ¿Cuántas de las chicas han entrado alguna vez en anemia? Ahí está, ¿no? Entonces, son problemas que bastante comunes que pueden suceder, y hacer una evaluación integral desde los primeros inicios de la menarca, de este tiempo o inicio de los periodos menstruales, es muy importante hacer un seguimiento para evitar estos problemas muy comunes dentro de la mujer. Entonces, estamos viendo una evaluación integral en el área sobre la salud sexual de la mujer. ¿Qué más vemos? Las inmunizaciones, el control de las vacunas de refuerzo, ¿no? La difteria, tétano, las dosis correspondientes que abarcan entre los 10 hasta los 49 años de edad. Entonces, en toda esta etapa de la edad de la mujer en edad fértil, comienza a partir de los ciclos de menstruación y termina en el cese de los mismos. Entonces, dentro de estas 5 etapas de la mujer, evaluamos o hacemos una evaluación integral en cada una de estas, ¿no? Al inicio de la adolescencia, cuando tenemos la menarca, la educación a través, en relación a las ETS, las inmunizaciones, la prevención de las enfermedades, no solo las ETS, sino las que hemos mencionado, anemias, etc. Entonces hacemos la evaluación integral y evitamos enfermedades de transmisión sexual y el embarazo, ¿verdad? Porque hay riesgos de vida. Entonces, así sucesivamente hacemos una evaluación integral en las diferentes etapas. En relación a los métodos anticonceptivos, aquí era donde les decía que hay 5 grupos de métodos anticonceptivos llamados temporales, llamados hormonales, mecánicos de barrera y definitivos. Entonces, dentro de los anticonceptivos temporales son aquellos que los tenemos que manejar. ¿Cuáles son los temporales? Calendario, coito interrumpido, temperatura basal, ¿qué más? El de la lactancia materna, ¿no? Esa. ¿Qué más? El moco cervical, ¿verdad? Entonces, hay una variedad de métodos anticonceptivos que nos los tenemos que manejar como base, ¿no? Básicamente eso. Pero después, ¿qué más tenemos? Los hormonales, que son los más conocidos, ¿verdad? Los inyectables, las tabletas, los parches, los chips que se han puesto de moda, ¿no? Y hay que
cuidado de estos mismos, ¿no? Porque podemos provocar algunas alteraciones hormonales, desequilibrios hormonales. Entonces hay que indicar el método más asertivo para aquellas mujeres. Los mecánicos, que vienen a ser los dispositivos intrauterinos, los de barrera, también conocidos como los de condón, y los métodos anticonceptivos definitivos para el hombre y para la mujer, que son la vasectomía y las ligaduras de trompa. Ahí está. Entonces, su variedad de métodos anticonceptivos, ahí los tenemos y los tenemos que manejar cada uno de estos, enseñando cuál es la intención de estas mismas, ¿no? Básicamente, evitar la enfermedad y, como consecuencia, evitar también los embarazos precoces, ¿no? Porque hay un riesgo de vida o riesgo de salud de vida tanto para la madre como para el niño. Entonces, prevenimos el embarazo en la adolescencia. Ahí tenemos algunas causas de embarazo: falta de acceso a la educación, pobreza, matrimonio infantil. Una de las problemáticas que tiene el resultado del embarazo en la adolescencia es que compromete la vida. Además de comprometer la vida de la mujer y al mismo tiempo del niño que se está gestando, hay abandono escolar o fracaso escolar. ¿Qué más podemos ver? Generalmente no se puede, es difícil pues a esta etapa sostener una familia, ¿verdad? Llevar una relación de familia. ¿Qué más? Pobreza, maltrato, ¿no? Un aborto. Puede llegar a un aborto también. Puede llegar. Entonces, esas son causas que pueden comprometer. Entonces, si manejamos estas informaciones, podemos hacer una promoción y prevención de estas mismas, teniendo en cuenta cuál es la importancia de este tema, de hablar de este tema. Algunas recomendaciones nutricionales. Estamos hablando en la primera etapa de la mujer en edad fértil, todas las condiciones que debemos cuidar en esta etapa en la mujer. Entonces, ¿qué más? Promover el consumo de una buena alimentación. En resumen, comer sano o saludable y en moderadas cantidades, ¿no? Entonces, una dieta no se hace por la restricción del alimento, sino básicamente se disminuyen las cantidades y se elige los alimentos que tengan más aporte nutritivo. Se desalienta o se evita los alimentos azucarados, procesados, altos en grasa, evitar el consumo excesivo de sal, de azúcar, para poder mejorar o tener un buen estado nutricional. Y de esa forma podemos prevenir diferentes enfermedades y tener una sensación de bienestar. Entonces, el estado nutricional o el tema de nutrición sobre la mujer está enfocado, direccionado a tener una vida saludable. ¿Cómo calcular el índice de masa corporal? ¿Es importante esto? Por supuesto, porque vamos a ver si está en un estado de desnutrición o vamos a ver si está en un estado de obesidad, ¿verdad? En sus diferentes grados. A ver, saquen su índice de masa corporal. Hay aplicaciones de esto, como también hay a mano. Entonces, es importante evaluar este estado nutricional. No solamente en la etapa de la mujer, vamos a ver que en el continuo curso de la vida vamos a tocar el tema de, por ejemplo, IEP nutricional clínico, que el estado de nutrición infantil también es uno de los temas a tratar en esta unidad. Entonces, para evaluar el índice de masa corporal vamos a evitar algunos problemas de deficiencia, como algunos problemas de exceso. Básicamente lo conocemos como hipertensión y diabetes, ¿verdad? Entonces nos sirve indagar estas condiciones en la mujer. Cuando entremos al estado de embarazo, con más razón todavía. En el estado de embarazo o en el tiempo de embarazo de la mujer es importante evaluar todavía más condiciones que las que estamos viendo actualmente. A ver, ¿quién está sobrepeso? ¿Quién está desnutrido? ¿Quién está flaquito? ¿Ya? Ojo, ¿no? Tienen que aprender a sacar bien el índice de masa corporal, no solamente por sus pacientes, ¿no? De repente venga un examen, una pregunta de examen con índice de masa corporal. Así que tienen que hacer bien los cálculos. ¿Ya? ¿Alguien sacó? ¿Qué pasó, Misal? ¿Está flaquita? ¿Cuánto sacaste? 16.4. Madre mía, está.
Peso normal. Doctora, Eso normal. pero el índice no es tan seguro. Por ejemplo, hay gente que entrena, tiene un peso elevado, pero no está con sobrepeso ni nada. Entonces, hay reglas, ¿no ves? La cosa es que nos dan parámetros, no es algo común, no son números definidos, por eso es que hay un rango. Pero esta regla es universal. Entonces, la evaluación del índice de masa corporal en estas pacientes es una de las actividades que se realizan en las consultas. Cuando iniciamos indagando si ha empezado una vida sexual activa, por ende vamos a hablar de algunas recomendaciones en la mujer, que es este método de diagnóstico como es el Papa Nicolau, para buscar o evitar enfermedades o infecciones que puedan a la larga provocar complicaciones, ¿no? Como el HPV. Entonces el Papa Nicolau, ¿cuántas veces al año? Una vez al año. En realidad debe ser una cada 3 años, pero como las mujeres no saben hacer una cada 3 años, es una. Hoy en día, por los casos que estamos viendo, cada 6 meses, ¿no? El HPV y todo el tema de la infección. En Estados Unidos así lo hacen, doctora, una vez cada 3 años. En teoría, eso sí, pues como las personas no tienen esa costumbre las mujeres tienen esa costumbre de ir al ginecólogo, se puede salir una vez al año, mínimamente. Bueno, 2 meses por año y no lo van a salir una vez al año. Oiga, pero estamos en Bolivia. Y en Estados Unidos no hay sistema de salud, entonces nadie va La al importancia hospital. es que son medidas que tenemos que hacerlas preventivas. ¿Ves? Preventivas. Otra de las formas preventivas es la evaluación de las mamas. Entonces estamos viendo paso a paso el desarrollo integral de atención de salud en la mujer. Entonces las mamas vienen a ser un factor muy importante. ¿Cómo se examinan las mamas? ¿Qué criterios tomar en cuenta en relación a las mamas? La simetría, ¿verdad? Si está asimétrico, sospechamos. ¿Qué más vemos? Los ganglios, ¿verdad? ¿Qué más vemos? Si hay irregularidad en los pezones, si hay agotamiento, si hay secreción, endurecimiento, inflamación, si hay todo aquello que genere una anomalía o asimetría en relación a las dos mamas. Entonces, este tema también es muy importante, el autoexamen de las mamas. Después de eso entramos al área de la atención en la mujer embarazada, y la importancia de llegar a este tema es poder verificar, como les decía al inicio, las señales de peligro. Si bien no entramos en materia como ginecología y obstetricia, que eso es un tema aparte que ustedes lo están llevando, el manejo de los problemas que hay durante el embarazo, pero nosotros aquí vemos cuáles son las señales de peligro y cómo poder intervenir o actuar en cada una de estas, ¿no? Entonces, en relación a este tema, en cuanto a los señales de peligro, se hace el llenado, la historia clínica, la evaluación de los signos vitales, toma, peso, talla de la paciente desde el inicio e índice de masa corporal desde el inicio de las primeras semanas de gestación, y se registra todos estos datos y se verifica posteriormente si hay alguna señal de peligro. En embarazadas sin trabajo de parto, ¿qué es lo que se verifica? Se evalúa y se determina el riesgo durante el embarazo, que puede ser de alto, mediano y bajo riesgo obstétrico perinatal. Y si existe hemorragia genital, evaluamos y determinamos el tipo de riesgo. Entonces, ¿cómo tratamos, por ejemplo, una amenaza de aborto? Reposo y se le pone, por ejemplo, hormonas como la progesterona para que no trabaje, y se le pone inhibidores de peristaltismo, como por ejemplo el famoso Viagra. Básicamente se trata con reposo. Tratamiento, cuando hay, en casos necesarios, se hace referencia al hospital. En caso de infecciones urinarias, igual se puede. Una de las problemáticas muy comunes en toda la etapa del embarazo, ¿qué es? Infecciones urinarias, ¿qué más? Si tiene una mala alimentación, Flujos genitales, pues, ¿verdad? Básicamente son una de las dos, las cuales, por eso es que hay problemas como ruptura prematura de membranas, por eso es que hay problemas como embarazo a pretérmino, por eso es que hay diferentes problemáticas
durante todo el proceso de embarazo. Entonces, el cuidado integral en esta etapa del embarazo es muy importante. Hay algo que les iba a decir que ya me olvidé. Entonces, déjame acordar. Entonces, en relación a estas mujeres se identifica las señales de peligro. Si no hubiese señales de peligro, se actúa o se trabaja sobre la promoción y prevención de la salud en estas personas. Evaluando el estado nutricional de estas pacientes, orientando, haciendo desparasitación, haciendo que las multivitaminas, ¿qué toman ellas? Ya. Se evalúa el estado de inmunización y se hace todo el estudio complementario correspondiente al inicio y posteriormente con el proceso de avance del embarazo, ¿verdad? Entonces enseguida vamos a ver cuáles son los tratamientos o los métodos de diagnóstico que utilizamos básicamente en las primeras consultas. Cuando hay embarazadas en trabajo de parto también se desarrolla las anteriores que hemos visto, evaluando y determinando los riesgos perinatales durante todo el trabajo de parto y parto. El trabajo de parto con alto riesgo perinatal, mediano y bajo riesgo perinatal. El tratamiento se hace en la referencia al hospital, se hace la estabilización y si la referencia no es posible, se debe atender el parto. Entonces, una vez que hay partos que van a venir de una forma expulsiva, pueden ser pacientes multíparas por lo general, que son pacientes que tienen un parto mucho más avanzado, mucho más rápido, y en esa situación, ¿qué hacer desde un primer nivel de salud? Ya sabemos cuáles son las características de atención en los diferentes primeros niveles de salud en relación a este tema o a esta área de atención materno-infantil. Pero van a haber momentos, van a haber situaciones en las que llega el parto de una multípara y puede representar señales de peligro como puede estar en un estado de diabetes gestacional o pueden hacer llegar a un estado de preeclampsia y puede significar un alto riesgo o mediano o alto riesgo obstétrico, pero lo que se hace en estos casos es poder hacer el parto, realizar el parto y hacer la derivación posterior. Entonces, son situaciones en las que no se puede alterar o no se puede esperar con la vida del nuevo ser que está por nacer. Entonces, se realiza la atención del parto en el recién nacido, en la mujer con bajo riesgo perinatal, con el enfoque intercultural y la atención del recién nacido inmediato. Entonces, en relación a los controles prenatales, aquí tenemos mucho todavía que decir en relación a este tipo de controles prenatales. Desde la primera consulta es mucho más extensa, ¿verdad? Donde se conoce todo el estado integral, todo el estado actual de la mujer, cómo está entrando a su embarazo. Entonces, ¿qué se realiza? El historial clínico, donde evaluamos todas las condiciones actuales en las que ella está. Por ejemplo, antecedentes familiares, patológicos, antecedentes personales, si es que hay algún estado de la enfermedad actual, evaluamos el estado nutricional, evaluamos todo lo que son los signos vitales, presión arterial y todos los antecedentes que hemos nombrado, ¿verdad? Además de eso, ¿qué podemos realizar? La identificación de los riesgos que puede tener esta paciente, algunas señales de peligro, si es que identificamos en estas pacientes, y después evaluamos todo lo que es los métodos de diagnóstico. ¿Qué se le pide en la primera consulta a estas pacientes? ¿Qué se les pide en laboratorio? Hemograma completo, VIH, VDRL, ¿qué más? Toxo, hepatitis, ¿qué más? Factor RH, ¿qué más se le pide? Ecografía. Y dentro de las ecografías, en la primera visita, generalmente vienen pacientes con 6 a 8 semanas de gestación. Entonces, esa evaluación se la hace en la primera, o ese estudio se lo hace en la primera consulta prenatal. Generalmente vienen por la identificación o la sospecha de un embarazo. Entonces se confirma el embarazo y se pide todos los estudios correspondientes para evaluar el estado actual de la mujer en estado de gestación. Entonces, las siguientes evaluaciones ecográficas en estas pacientes se las deben realizar a un determinado tiempo. Y aquí es importante saber que dentro de la semana 11 a la semana 13.6 de gestación ecográficamente, lo que buscamos es
en relación a esta imagen, aquí ven, supongamos que esta es una gestación de 12 semanas de gestación y me dice que ecográficamente tengo que a esta semana de gestación, entre la semana 11 y 13.6, evaluar ecográficamente la gestación. ¿Qué necesitamos encontrar ahí? ¿Alguien sabe? Lo que buscamos ver es en relación a la translucencia nucal ecográficamente. Lo que buscamos en estas pacientes, cuando tenemos una distancia mayor o muy distante entre la translucencia nucal y la pared posterior del saco gestacional, ya nos da a pensar en que probablemente más adelante se lleguen a desarrollar malformaciones congénitas. Entonces, para eso es que nos sirve este tipo de evaluación en las primeras semanas de gestación. Entonces, es una forma preventiva de poder actuar en relación a la evolución o la formación del feto en una embarazada. Entonces, esa es la importancia. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, porque hay personas, mujeres que se van o tienen la idea de que si le hacen muchas ecografías, lo van a deformar al bebé o van a hacer con malformaciones. Hay una cosa que yo les voy a decir por un estudio ecográfico que realicé. En realidad, las ecografías no son dañinas o no hacen que el bebé tenga malformaciones. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener cuidado? Es que este aparato llamado transductor, este aparato con el que se hacen las ecografías, ubican, ¿no ven? Supongamos que este es un ecógrafo. Estamos encima de la piel de la madre. Esto genera calor. Entonces, esa calor es lo que afecta los órganos o afecta, en este caso, al desarrollo embrionario. Por eso es que ustedes van a ver que un buen ecógrafo siempre les va a hacer esta dinámica. Busca en unos segundos y después retira. Otra vez busca, encuentra, o sea, tiene que ser diestro, pues, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan ese curso, también les van a recomendar hacer busca y retira, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa dinámica, no hay ningún riesgo. El riesgo es cuando está todo el tiempo, imagínense en una ecografía morfológica, ¿cuánto tarda? Por lo menos media hora, 20 minutos mínimo, evaluar todas las estructuras morfológicas de ese feto que se está formando, ya sea una etapa la morfológica, las trimestrales, la del inicio, de la gestación, etc. Entonces, imagínense ustedes que estar ahí todo el tiempo con el transductor, eso sí me va a generar algunas alteraciones, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de realizar ecográficamente o buscar estos hallazgos en estas pacientes. Posteriormente a eso, ya por la semana 14 a 16, ¿será que con un ecodoppler se puede buscar frecuencia cardíaca fetal? ¿Ya han buscado frecuencia cardíaca fetal? Es una paciente que tenga entre 14 a 16 semanas. ¿Ya le han hecho fetocardia? ¿Sí? ¿Usted ya le hizo fetocardia a una mujer? O sea, el aparatito con la manguerita y busca frecuencia cardíaca fetal. ¿Ya hizo? ¿Pudo encontrar frecuencia cardíaca? Generalmente en esas semanas a veces es un poco complejo, un poco dificultoso encontrar la frecuencia cardíaca o se escucha muy suave. Entonces ese tipo de condiciones es algo normal, vamos a decir. ¿Por qué es algo normal? Porque está en las semanas más cortas. Ahora, si usted lo realiza por ecografía, ahí no hay vuelta que dar. Incluso por ecografía, cuando se realizan las primeras ecografías, sea una semana 5, una semana 6, todavía cuesta un poquito encontrar el latido cardíaco, pero eso no significa que sea anormal, ¿no? Entonces, de hecho, embriológicamente, ¿a qué semana se forma el corazón? 3. ¿Cómo? ¿A qué semana se forma el corazón? A preguntar embriología. ¿A qué semana se forma el corazón?
es la séptima, la octava semana natural. Ya, Séptima, octava semana natural. está por ahí. Sí. Entonces, esa es la importancia. Ahora ustedes piensen por qué suceden las amenazas de aborto en esa semana. ¿No? Justamente esas semanas son las semanas cruciales. Se dice que cuando el bebé viene con alguna alteración, alguna anomalía cardíaca o algunas anomalías o algunas combinaciones de anomalías, el cuerpo lo rechaza. Entonces, por eso es que suceden ese tipo de alteraciones o abortos están amenazas de abortos, ¿no? Entonces, esas semanas son muy cruciales porque se da el desarrollo del corazón. Entonces, ecográficamente, en las primeras semanas, en las semanas más bajas, por ecografía incluso es un poquito dificultoso encontrarlo. Por fetocardia ni qué decir, por fetocardia mínimo 14 a 16 semanas se puede encontrar, pero muy bajo. Ahora, en esas, ¿qué harían ustedes en esas pacientes que son sedentarias, que son gorditas? Es más dificultoso porque imagínense el pequeño tronco tiene que atravesar todo su tejido adiposo, ¿no ves? Entonces, en ese sentido, cuando les toque realizar, van a tener que presionar un poco, van a tener la susceptibilidad de lastimar un poco o presionar, pero no hay otra forma, ¿no? Entonces, o de lo contrario, se realiza una ecografía normal, ¿vale? Entonces, esas son las condiciones. ¿Qué más podemos ver? Tenemos que evaluar movimientos fetales, la evaluación de los signos vitales, y en realidad, más adelante o en el transcurso de todo el desarrollo embrionario, dentro de lo que son las consultas prenatales en estas mujeres, lo primero que se hace es recibir al paciente, y la paciente, ustedes en realidad lo que van a hacer es eso: peso, talla, y se va a la camilla. Signos vitales, presión arterial, después que hacen maniobras de Leopoldo. ¿En qué posición, en qué dorso está? Cómo está el bebé posicionado dentro de su vida intrauterina, y se escucha la fetocardia, ¿no? Se evalúa la frecuencia cardíaca. Después de toda la evaluación de esa rutina de evaluación en la paciente, en relación a los controles prenatales, vuelve con el médico con su ginecólogo dentro de su atención o su consulta, y lo que le hace y ahí es evaluar, ¿no? O consultar cuánto es la presión, y a usted le va lanzando la información al médico, y la presión tanto, ¿no? Y va evaluando según la cronología de la atención de sus controles prenatales anteriores, y va indagando cuáles son las posibles causas del estado de salud de estas pacientes. Entonces, por ejemplo, si ve una presión alterada o ligeramente aumentada, señora, cuando vuelve a sentarse después de haberla examinado y hecho todo el protocolo, ¿ha tenido dolores de cabeza las últimas semanas? Sí, le dice un poco dolor de cabeza. ¿Ha llegado a borrar su visión? No, o quizás sí. Entonces, ¿ha tenido las últimas semanas o estos últimos días, ha ido con frecuencia al baño? Ay, sí, doctor, es mucho, pero no me duele nada. ¿Qué pensaría usted ahí? Inicio de preeclampsia. ¿Qué pensaría? Inicio de preeclampsia. ¿Por qué? Por la presión elevada, el dolor de la cefalea constante. ¿Qué es lo que te va a determinar una preeclampsia? La presión arterial, ya. ¿Y qué más? ¿Por qué se evalúa la proteinuria? Porque evaluamos, pues, ¿no? Si es que es otro criterio. La presión arterial elevada más un examen de orina alterado, de 3 cruces de proteinuria, ya se diagnostica con eso una preeclampsia. Entonces, sumado a la sintomatología que tiene el paciente con cefaleas o dolores intensos de cabeza, visión borrosa, determina la severidad del caso. Y empezamos a buscar las señales de peligro que tenga esta paciente, además de hacer sus controles de rutina, como controles prenatales, ¿no? La evaluación de la fetocardia, la de la posición del feto, etc. Entonces, estas actividades son actividades dentro de la consulta externa en esta área de ginecología y obstetricia, que se hace continuamente en cada visita médica. Entonces,
El objetivo de todo esto es buscar las señales de peligro. Si ha tenido hemorragia, si ha tenido alguna salida de líquido por las vías genitales, si tiene algún tipo si tiene alguna clínica, la paciente, una alteración. Entonces esa es la importancia de poder reconocer, o si hay movimientos fetales o no hay movimientos fetales. Entonces, por ejemplo, cuando la madre viene y le dice, no, ¿cómo ha estado su barriguita? ¿Se ha estado moviendo demasiado, muy poco? A veces se mueve poco. Entonces, ¿qué hace el médico? Ya, se va a ir a realizar aquí a piso. Generalmente las consultas externas son en planta baja, ¿no? En el sector de policonsultorio. Entonces usted se va, no todos van a rotar por la misma, o van a hacer la misma rotación. Entonces al que le toca hacer rotación en esta área de consulta externa son toda la dinámica que les expliqué, eso es lo que van a hacer. Pero cuando el médico titular decida mandar a hacer un monitoreo, esa madre se va a ir a una sala especial donde hay un monitor para evaluar los movimientos y las contracciones uterinas que tenga esa madre. De repente está muy plana. El monitor es un aparato similar a un equipo de electrocardiograma que emite una impresión, y en esa impresión se refleja las contracciones uterinas que van haciendo curvas o montañas. Entonces, cuando una curva está muy aumentada, está generando o está demostrando, graficando una contracción uterina muy elevada. Entonces, esa es la importancia de no verlo muy aumentado, pero tampoco verlo muy plano, porque te está demostrando de que ese bebé está queriendo hacer un movimiento. Entonces, no hay un movimiento regular. Debería haber un movimiento regular, ni picos altos, tampoco plano. Entonces, esa es la importancia de evaluar o hacer los monitoreos fetales. Entonces, estamos evaluando la condición vital tanto de la madre como del feto que se está gestando. Entonces, en relación a los controles prenatales, mínimamente deberían haber 4 controles prenatales para las pacientes que no tengan ninguna señal de peligro o ningún antecedente de base. En relación a las señales de peligro durante el embarazo, ¿qué hora es? Y media ya. Ya nos quedamos acá entonces.